Hola gente, en este video realizaremos una exploración profunda sobre el tema del Deacon y su papel crucial en los orígenes del ingeniero que fue eliminado de la película durante el proceso de edición. El misterio de la creación de la vida es uno de los temas principales de Prometeo y los ingenieros parecen ser la clave para resolverlo. Sin embargo, como muchos saben, la mayoría de las escenas de los ingenieros nunca llegaron a la pantalla. Afortunadamente, alguien en el equipo de producción de Prometeo publicó el guión de la primera versión, que revela información crucial sobre el Deacon y los ingenieros. Incluye diálogos traducidos que cubrí en otro video y mucho más. El guión de la primera versión proporciona una explicación profunda, detallada, de la criatura Deacon, que está estrechamente relacionada con el líquido negro y la creación de los ingenieros, pero en este video exploraré a fondo a la criatura Deacon, basándome en la información del guión de la primera versión que posteriormente fue editada, y muchas escenas importantes y explicaciones sobre los ingenieros fueron reducidas o completamente eliminadas. También explicaré quién es la criatura del Deacon en el mural y quién es el Deacon al final de la película. Ya que estos dos especímenes no son exactamente iguales, es realmente importante saber qué es realmente la criatura Deacon, ya que uno de los temas principales de la película es descubrir el origen de la vida, y el Deacon apunta directamente a esta pregunta. Puede parecer que los ingenieros podrían literalmente crear nuevas formas de vida, y por lo tanto, uno podría pensar que poseen los secretos del origen de la vida. Sin embargo, como dijo Elizabeth Shaw en la película, si crearon a los humanos, ¿quién los creó a ellos? Esto se relaciona con el descubrimiento en el guión de que incluso los poderosos ingenieros tenían su versión de Dios en forma del Deacon, comenzando con las escenas en las que la tripulación encuentra las ampollas de líquido negro, la cabeza gigante y el mural. De hecho, el Deacon en el mural es en realidad un ser al que los ingenieros adoraban, y como se explica en el guión, el Deacon es lo que permitió a los ingenieros continuar su existencia. Antes de entrar en la habitación con las ampollas de líquido negro, David traduce las escrituras en la pared, lo cual fue cortado de la película, que dice lo siguiente: solo el elegido puede pasar por aquí. Este es suelo sagrado y debe ser mantenido sagrado. Si te atreves a cruzar este suelo sagrado, debes ser castigado. Este es el lugar de nacimiento de nuestro Señor y ningún ser es digno. Unas páginas más adelante, cuando la tripulación está dentro de la habitación con la cabeza gigante, Cian Holloway se levanta y mira la cabeza monumento con un asombroso suspiro de admiración. David se detiene e ilumina el mural en el techo. El mural muestra una criatura saliendo del ingeniero, y el ingeniero en el mural se ve idéntico al monumento de la cabeza. David mira el lenguaje escrito en la cara y habla el idioma en voz baja, sin ser escuchado, y David dice: nuestro elegido, el elegido que creó a nuestro Señor, este es su lugar de descanso, y nuestro intento de resucitar la sangre de nuestro Señor por el elegido. La transcripción significa que el ingeniero que se sacrificó a sí mismo para ser un anfitrión para la criatura que llamaron el Señor, que en realidad es el primer Deacon, como aprendimos más tarde en el guión. Holloway llega alrededor de la parte trasera del monumento e ilumina otro mural incrustado en la pared. En el mural se dibuja un extraño ser, diferente a cualquier otro ingeniero. Tiene los brazos extendidos en forma de cruz. Alrededor del mural se muestra una imagen de un ingeniero que se ve exactamente como el monumento de la cabeza, siendo atacado e impregnado por una criatura parecida a un pulpo desagradable. También en el mural hay una imagen de un ser bípedo, de cabeza puntiaguda, con los brazos extendidos, el primer Deacon. David traduce los escritos y dice: de nuestro elegido vino nuestro Señor, el elegido, en el momento en que nuestros antepasados dieron a luz vida. Su sangre sagrada fue nuestra salvación. Su sangre sagrada, a través de nuestros labios, dio luz y vida en otros mundos. La película muestra la misma escena. Sin embargo, es extremadamente difícil notar una representación de un ingeniero embarazado en el mural. Por esa razón, la mayoría de la gente nunca se dio cuenta de la historia que retrataba el mural.
Holloway pregunta, ¿qué crees que hay dentro de las urnas o jarrones, o sea lo que sea? David responde, no estoy del todo seguro, pero creo que el ser humanoide que se ve siendo atacado oralmente dio a luz a este ser y tus ingenieros lo adoraban. Si mi traducción es correcta, entonces estaban tratando de recrear la sangre de este ser al que adoraban. Estos pasajes sumamente interesantes sugieren que el líquido negro era el intento de los ingenieros por reemplazar la sangre de su señor, una sustancia que puede producir una nueva forma de vida, algo que los ingenieros aún no podían dominar a pesar de ser una especie interestelar. Sin embargo, el líquido negro o Black Goo falló en producir formas de vida a imagen de los ingenieros, lo que podría sugerir que el secreto de la creación de la vida no puede lograrse a través del proceso científico-tecnológico, ya que ni siquiera la especie más avanzada en el universo alienígena pudo lograrlo. Además, el guión de la primera versión sugiere que el monumento de la cabeza gigante fue construido para conmemorar al ingeniero llamado el Elegido, quien se sacrificó para dar a luz al primer Deacon. Este ser tenía propiedades únicas que permitieron a los ingenieros usar su sangre para procrear y sembrar formas de vida a imagen de los ingenieros en otros mundos, como se muestra al principio de Prometeo. De hecho, la escena inicial en el guión confirma esta noción. Las primeras páginas del guión tienen la escena de apertura extendida, similar a la escena eliminada. Los dos ingenieros, uno caminando detrás del otro, se detienen junto al río, se voltean y se miran de frente. El que está más cerca del río tiene un rostro joven majestuoso, puro y blanco con ojos negros. El otro es cientos de miles de años mayor que él, lo que es evidente por la piel arrugada, delgada y casi como de madera de anciano. El anciano sostiene una caja de diseño simple pero complejo y se arrodilla en las rocas para sostener la caja. El anciano dice, toma esto, es la sangre de nuestro Señor, ya que no podemos crear, pues el don nos fue arrebatado hace mucho tiempo. Como siempre, seguiremos nuestros intentos de crear un Edén perfecto, muy similar al nuestro. Tú, el elegido, lo crearás a tu imagen. De acuerdo con este pasaje, los ingenieros utilizan la sangre de su Señor, el primer Deacon, para crear vida en otros planetas y posiblemente para reproducirse, ya que menciona que el don de crear nueva vida les fue arrebatado, lo que también puede significar procreación. Pero en este video nos centraremos en el Deacon. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. En resumen, el diálogo al principio del guión confirma las traducciones de David y si combinamos todo, obtenemos el siguiente panorama. Hace mucho tiempo, los ingenieros perdieron su capacidad de reproducirse y se enfrentaron a la extinción. Sin embargo, encontraron la criatura, probablemente una versión antigua del facehugger, en la que creían que daría luz al primer Deacon, cuya sangre permitiría a los ingenieros crear nueva vida. La criatura necesitaba un huésped que sería sacrificado para que emergiera el primer Deacon. Uno de los ingenieros, a quien llamaban el elegido, estuvo dispuesto a sacrificarse y fue impregnado con este antiguo facehugger. El elegido dio vida al primer Deacon, presumiblemente de la misma manera en que los xenomorfos emergen de sus anfitriones. Los ingenieros honraron al elegido, que estuvo dispuesto a sacrificarse por la salvación de su raza, y construyeron este gigantesco monumento en su memoria. El primer Deacon era una deidad sagrada para los ingenieros, y las descripciones no son claras si esta criatura era hostil como los xenomorfos o si era inteligente y tenía características humanas. Quizás existía algún tipo de relación simbiótica y consciente entre los ingenieros y el primer Deacon. Sin embargo, después de que el primer Deacon falleció, los ingenieros utilizaron su sangre para procrear y sembrar nuevas formas de vida en otros planetas, como lo vimos al principio de la película. Pero después que se agotó la sangre, los ingenieros estaban nuevamente enfrentando la extinción y esta vez intentaron recrear la sangre de su señor utilizando su conocimiento de la biotecnología. Sin embargo, en sus intentos de reproducir la sangre del primer Deacon,
Crearon algo siniestro que solo traería muerte y destrucción, el líquido negro o Black Goo. Parece que el líquido negro no es una réplica exacta de la sangre de los primeros Deacons, ya que visualmente lucen diferentes y parecen tener efectos diferentes en los organismos con los que entran en contacto. Al principio de la película, después de ingerir la sangre del primer Deacon, el ingeniero se desintegró en polvo. Sin embargo, cuando el líquido negro ingresó al cuerpo humano, causó mutaciones grotescas y convirtió al humano infectado en un monstruo hostil. La sangre de los primeros Deacons parecía crear nueva vida. Sin embargo, el líquido negro solo resultó en muerte y aniquilación en forma de monstruos violentos. Por esta razón, el Deacon que vemos al final de la película probablemente no es la misma criatura que se muestra en el mural, sino una versión violenta y hostil de la misma. El primer Deacon era una especie de dios para los ingenieros. El Deacon que emerge del líquido negro puede considerarse un demonio, siendo lo opuesto a la sangre del Señor, lo que convierte a los xenomorfos en criaturas demoníacas en el mundo alienígena, ya que la creación de los xenomorfos está directamente vinculado al líquido negro. Parece que tanto los humanos como los ingenieros en Prometeo intentan encontrar el secreto del origen de la vida. Weyland, al igual que muchos humanos, cree que la tecnología puede prolongar su vida e intenta escapar de la muerte, pidiendo a sus creadores más vida, de manera similar a los ingenieros que intentaron extender la vida de su raza mediante la bioingeniería de la sustancia para procrear. En el caso de Weyland, su deseo no se cumple y finalmente muere, y en el caso de los ingenieros, no logran recrear una sustancia dadora de vida y en su lugar crean el líquido negro que acelera su extinción. Además, los pasajes que vienen a continuación en el guión confirman lo que acabo de explicar. Después de que la tripulación regresa de su visita a la pirámide, David contacta a Weyland en su sueño y le cuenta lo que aprendió de las transcripciones en las paredes, dado que la misión principal de David era informar a Weyland. Parte de esa información no se mencionó anteriormente en el guión y David estaba destinado a mantenerlo en secreto para Weyland. Cuando David se une a Weyland en el criosueño, el multimillonario le pregunta: de todos modos, ¿qué es? ¿Algún tipo de contenedor para un tipo de líquido que los ingenieros usan? Traduje las escrituras en el contenedor lo mejor que pude. Weyland pregunta: ¿qué aprendiste de ello? David responde: algo de su historia, señor. Parece que estos seres pueden vivir hasta 300.000 años. Solían poder aparearse entre ellos, al igual que los humanos, pero en su historia reciente evolucionaron y perdieron la capacidad de aparearse y reproducirse. Sin embargo, antes de hacerlo, encontraron una criatura que impregnó a uno de ellos con un cuerpo extraño, y una criatura salió de él y lo llamaron el Deacon. Adoraban a este Deacon y después de su muerte usaron su sangre para sembrar las semillas de la vida en otros mundos. La sangre se agotó, por supuesto, pero intentaron recrear el ADN genético de la sangre de este Deacon, pero en cambio crearon algo diferente. Esto es lo que traje conmigo, señor Weyland. Lo que David describe a Weyland confirma lo que expliqué anteriormente sobre el papel que ocupa el primer Deacon en el mundo de los ingenieros. Según lo que David tradujo, después de que se agotara la sangre del primer Deacon, intentaron recrearla ellos mismos utilizando la biotecnología, lo que finalmente llevó a la creación del líquido negro. A pesar de que la mayoría de las personas clasifican a Prometeo como una película de ciencia ficción, pero la historia tiene muchos elementos religiosos. La estatua del Deacon se representa en la posición de crucifixión, que es una referencia directa a Jesús, e implica que los ingenieros también tenían su versión de Dios y que no tenían respuestas sobre los orígenes de la vida. El hecho de que los ingenieros usaran la sangre del primer Deacon para reproducirse es una referencia directa a la sangre de Jesús, que simboliza la reencarnación y el sacrificio. La película explora el enfrentamiento entre la ciencia y la religión, ambas tratando de responder a la misma pregunta: ¿cuál es el origen de la vida en el universo? Weyland y los ingenieros tratan la vida como algo tangible que simplemente se puede extender mediante la tecnología, y ambos fallan en su búsqueda. Los ingenieros crearon humanos utilizando una sustancia que no podían entender o replicar, lo que sugiere que tal vez el secreto del origen de la vida es inalcanzable.
Elizabeth Shaw comprendió que encontrar a los creadores de la humanidad no proporcionaba la respuesta definitiva sobre el origen de la vida, y por eso le dijo a Holloway: si los ingenieros nos crearon, ¿quién los creó a ellos? Esta línea es una referencia a toda la información sobre el primer Deacon que fue eliminada de la película. También parece que al final de Prometeo, Elizabeth Shaw elige la fe sobre la ciencia después de descubrir que los ingenieros, al igual que los humanos, no tenían la respuesta definitiva sobre el origen de la vida. Este guión censurado o desechado al parecer tiene mucha temática Anunnaki. Si no, miren a los ingenieros, que no se llaman ingenieros, en realidad son los Anunnaki, y los Deacons vendrían a ser los reptilianos. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.